denominada Deconstruyendo la visión colonial sobre las mujeres musulmanas. Me complace presentarles a nuestra invitada de hoy, Chaima Burjasa. Ella es filóloga licenciada en estudios árabes e islámicos. Tiene un máster en diversidad cultural por la Universidad de Granada. Es especializada en igualdad de género, decolonialidad y diversidad cultural. Es cofundadora del medio de comunicación Afrocolectiva. Ella, nuestra invitada, ha participado en talleres, ponencias sobre diversidad cultural, feminismos, decolonialidad e islamofobia. Además, recibió el premio ODA en la creación en nuevos medios en el 2022. En la cátedra del día de hoy, pues por supuesto de la mano de nuestra invitada, vamos a explorar un poco cómo esas ideas coloniales han moldeado la forma en que vemos a las mujeres musulmanas. Estas visiones que a menudo están llenas de estereotipos que no reflejan la realidad de sus vidas, vamos a intentar desarticularlos y deconstruirlos el día de hoy. Y a partir de, pues, de su ponencia vamos a analizar cómo esas percepciones, vamos a hacer un contexto y cómo sobre todo estas visiones que tenemos tan erradas siguen afectando pues de manera muy contundente a las mujeres musulmanas hoy en día. Consideramos que esta cátedra es un espacio para realmente lograr entenderlas, verlas desde una visión más verdadera, más respetuosa y sobre todo reconociendo que hay una diversidad y una autonomía que tenemos que tener en cuenta. Entonces, bueno, sin más preámbulo, yo quiero darle la bienvenida a Chaimá. Gusto tenerte en este espacio. Muchas gracias por aceptar pues participar. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias a la cátedra, gracias a las hermanas, a la organización por permitir el espacio y por ceder el espacio para poder hablar de en primera persona, como he dicho, la importancia de tener legitimidad y tener agencia para poder explicarnos y explicar nuestra realidad en primera persona, cosa que nos ha quitado totalmente la visión colonial ¿no? y la narrativa que se ha dicho sobre nosotras. Siempre hemos sido dicha, nunca hablamos, nunca tenemos el espacio. Siempre nos dicen que las mujeres, vamos a darle voz a las mujeres racializadas, ¿no? Voz tenemos, lo que no necesitamos son espacios, porque voz tenemos de sobra. Así que muchísimas gracias por el espacio. Yo voy a construir un poco una visión histórico-social sobre la construcción de la mujer musulmana en la narrativa colonial, en la historia colonial. Eurocéntrica, no solamente la mujer musulmana, sino también la construcción del musulmán en general, del pueblo musulmán, como esa hegemonía fue arrasando totalmente la heterogeneidad y la esencia de los pueblos musulmanes, de las mujeres musulmanes en general, ¿no? Antes de ello, si hablamos de la construcción de la mujer musulmana y del Islam, tenemos que hablar de islamofobia, ¿no? Yo quería empezar un poco hablando y definiendo la islamofobia, ¿no? La islamofobia nosotros la entendemos como una manifestación de racismo, ¿eh? El racismo, como sabéis, no lo interpretamos únicamente a superioridad racial que tiene que ver con una dominación histórica o racial que afecta únicamente a las personas negras, ¿no? Sino que es toda una superioridad cultural, una superioridad religiosa, lingüística, epistemológica, espiritual, etcétera, etcétera, que sale del sistema mundo moderno, colonial, occidental, blanco, etcétera, etcétera, como lo define Ramón Grossfogel. Y esto también lo desarrolla Enrique Dussel, Karina Ochoa, etcétera, son referentes en ¿no? en ese estudio del sistema mundo moderno. Entonces, el racismo opera de forma diferente según el contexto y la época, ¿no? Y en términos generales definimos la islamofobia como la forma en la que el Estado utiliza la violencia, utiliza el racismo institucional para marginar y violentar a las personas musulmanas, ¿no? Se trata de cualquier cosa, desde la violación como arma de guerra, como estamos viendo en Israel, o la violencia reproductiva, como lo que le pasó a las mujeres uigures musulmanas en China, hasta la igualdad de género en términos de prohibición del hijab o niqab o de mantener las mujeres musulmanas totalmente fuera de múltiples esferas, ¿no? Me gustaría reflexionar con ustedes con ese origen de esa islamofobia, ¿no? La islamofobia no la conocimos o no surge a partir del 11 de septiembre o en el caso español del 15M.
¿no? No es contemporánea a, por ejemplo, grupos terroristas. No, o sea, hay que volver al origen de ese surgimiento de la islamofobia y el surgimiento del musulmán como el otro, el musulmán que construye esa otredad, ¿no? Y para ello tenemos que hablar de la historia, tenemos que hablar de la identidad española. Y hay una fecha clave que nos une a pueblos de Abya Yala y nos une a pueblos del sur global y la población musulmana que habita este territorio llamado Al-Ándalus, que eran personas musulmanas que residían aquí 800 siglos, ¿no? Eh, la identidad española, desde 1492, fecha clave, desde la construcción del sistema mundo moderno colonial, se ha construido a base de un reflejo, ¿no? De un espejismo, es decir, el español y la identidad española es todo lo que el moro lo llamaban despectivamente a los musulmanes, a los pueblos del norte de África. El español y la identidad española es todo lo que el moro, el gitano y el judío no es. Soy todo lo que el otro no es. Entonces construyo una identidad homogénea a base del otro, a base de reflejo lo contrario al otro. Por eso nosotras decimos que personas migrantes o personas que nacen aquí como españoles, nunca será su español para esta identidad homogénea, blanca, supremacista. O sea, aunque tengas un papel que lo pruebe, nunca serás español. Y esto va también acompañado, esa identidad construida desde 1492, va acompañada con una serie de simbologías. Por ejemplo, el hecho de colgar las patas de cerdo en los locales en España, ¿eso lo habéis visto alguna vez? ¿Sí? ¿En Colombia pasa también? No, porque España es el único territorio donde pasa esto, donde se cuelga las patas de jamón. Y más allá de la curación, ¿sabéis por qué se hace esto? No sé si alguien sabe o tiene idea, nos puede abrir el micro y nos dice. ¿No? No sé, yo no puedo ver los chats, no sé si alguien me puede leer en español. No, vale, no. Vale, pues colgar las patas de cerdos, esa práctica de colgarlos, las patas de jamón, en España tiene una relación histórica con la época de la Inquisición, ¿no? Conocemos la Inquisición, un periodo caracterizado por la persecución de personas que no seguían las prácticas del catolicismo ortodoxo, ¿no? Incluyendo pues, personas judías, musulmanas, etc. Pues durante la conquista de los reyes católicos, con la conquista española establecida en 1478, los judíos y musulmanes en España fueron forzosamente convertidos al cristianismo, ¿sí? Pero muchas de estas personas seguían practicando su religión, pero en secreto, ¿sí? Y eso se le da la denominación de moriscos. Eran personas convertidas forzosamente al cristianismo, pero seguían siendo, por ejemplo, musulmanes, ¿no? Entonces, la posesión o el consumo de carne de cerdo, incluyendo el jamón, se convierte como en un indicador de la cristianización, ¿sí? Puesto que dado el judaísmo como el islam, está prohibido comer cerdo. Tenemos esto en común. Entonces, el jamón se convierte como un símbolo, o el cerdo en este caso, se convierte en símbolo de la cristianización de la población, ¿sí? Entonces, colgar una pata de jamón en un lugar visible, es decir, fuera de una tienda, de un establecimiento, visibles en las casas, o sea, puede servir como una señal de la fe cristiana de estas personas, ¿sí? Y así evitaban la Inquisición y evitaban ser sospechosos de tener otras prácticas religiosas que no fuesen cristianas, ¿no? Era esencialmente una forma de demostrar públicamente su adhesión a las costumbres cristianas y evitar ser perseguidas y asesinadas. Es decir, las prácticas culturales actuales tienen en su origen un trauma y tienen en su origen un pasado genocida para otras personas, para los musulmanes y judíos en este caso.
¿sí? También otra indicación es que acá las casas, si vais a los pueblos de España o a los barrios así más antiguos, vas a encontrar que las puertas, hasta hoy en día está en mi barrio, en las puertas ponen una cortina. Aunque tengan puertas, ponen una cortina. No sé si se ha trasladado eso a los pueblos de Abya Yala. No sé si me podéis confirmar. No ponen cortinas, por ejemplo, en los pueblos y tal. No, pues Vale. cortinas en las ventanas o No, cortinas en la puerta de la casa. no, no, no. Vale, pues hasta hoy en día en los pueblos, aquí en mi barrio, mi mismo barrio, las puertas tienen cortinas. Aunque tengas puertas, ponen una cortina delante. Pues en la época de la Inquisición, el guardia o el vigilante, para ver si esta casa o este establecimiento vigilaba a esas personas si están practicando su fe en privado, unos indicadores es que, por ejemplo, las personas musulmanas hagan la abolición, es decir, si lavan, etcétera. Si se lavan, era un indicador de que todavía no se han cristianizado y se están preparando para rezar, ¿sí? O prácticas cualquiera, si tienen cerdo, etcétera, etcétera, pues no tenían derecho a cerrar la puerta o sea, a cerrar la puerta de su casa. Tienen que tener la puerta 24/7 abierta para que el guarda o el vigilante pueda entrar en cualquier momento. Esto se ha desarrollado después, la gente pues pone puertas y tal, pero la práctica de dejar la cortina todavía está, porque en ese momento las personas para mantener pues su intimidad ponían una cortinita, el guardia entraba, pero está la cortina pues para preservar su intimidad, digamos. Una vez más, las prácticas culturales hay que reflexionar en ellas, tienen en su origen traumas. La islamofobia, como he dicho, acarra desde muchísimos años y una fecha clavísima para hablar de nuestros traumas y nuestra opresión es 1492, la construcción del sistema mundo. Entonces hay que pensar la islamofobia y reflexionar desde la historia local. Estoy hablando de aquí, España, cómo se ha desarrollado, cómo se ha creado mitos históricos que configuran nuestra realidad hoy en día. Y si hablamos de España, tenemos que hablar del mito de la reconquista, ¿sí? Esa RE. Mientras esa RE no se descolonice de la memoria de los pueblos de España, mientras esa RE no se descolonice y se mantiene ahí fijada como constitutiva de la memoria histórica, no va a ser posible una relación diferente de España ni con los sujetos colonizados dentro de este territorio, ni tampoco con el resto del mundo, ¿sí? Porque mientras esa RE no se descolonice, se mantiene ahí fijada, y esto tiene que ver con una reconstrucción de la historia muy particular de la idea de que la monarquía cristiana castellana reconquista, ¿no? Como si fuese una guerra defensiva, ¿no? Esa es la noción de que están reconquistando territorios que les pertenecían, cosa que no es verdad. O sea, históricamente no es verdad, ¿no? Y por tanto, entonces está justificado todo el proyecto de la conquista del Andalus, que luego se lleva a América. Entonces, esa memoria histórica de la RE es súper fuerte y es una visión muy eurocéntrica de la historia, cristianocéntrica, castellanocéntrica, etcétera, de esa historia. Aparece incluso la monarquía cristiana castellana que en ese momento está practicando literalmente epistemicidios, y esto se vio con la quema de libros, la quema de conocimientos, la apropiación de conocimientos, está practicando incluso genocidios, la matanza de las personas indígenas, africanas, moriscas que habitaban este territorio. Aparece como una víctima en esa historia, ¿no? Es una narrativa de víctima, ¿no? Por lo que ocurre es lo que ocurre en España especialmente es un borrado de identidades. Un borrado de identidades que son complejas, identidades musulmanas, gitanas de España. Y lo que se construye es una nueva identidad basada en la blanquitud como ideología, basada en el colonialismo, en el patriarcado, en el eurocentrismo, en la cristiandad, ese concepto que desarrolla Enrique Dussel, ¿no?
basada en el saqueo, en la Inquisición, en la apropiación de saberes y de epistemologías. Esa es la sociedad que se configuró desde entonces y que sigue viva hasta hoy en día. De ahí surge la islamofobia. No surge del 11 de septiembre, sino desde la construcción del sistema mundo y de la identidad blanca eurocéntrica. ¿Sí? Eh, Eso los otros, la construcción de esa otredad, esos otros que son moros, musulmanes, negros, indígenas, amatíes, etcétera, se van a convertir en una amenaza a la identidad española, ¿sí? Es ese sentimiento, como personas racializadas que se racializan en este proceso, ese sentimiento de encarnar el peligro, ¿no? Un peligro al progresismo, a la civilización europea, un peligro al feminismo, a los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y la que va a ser un peligro real es la mujer musulmana con hijab, ¿sí? Porque esa mujer está estéticamente, incluso, desafiando esa construcción de esa identidad homogénea, esos ideales y esa identidad que se construye, ¿sí? Entonces, la construcción de la mujer y las mujeres musulmanas no solamente se construye como el otro diferente, sino como el medidor de la civilización de una sociedad. Con ella medimos qué tan moderna, qué tan civilizada es esa sociedad, ¿no? También se construye, como he dicho, como una amenaza a los valores europeos occidentales. Y es muy, muy peligroso porque es una invitación abierta a violentarnos, ¿sí? Y se vuelve casi una reacción normal, lógica, porque yo soy el peligro, el que me está atacando, se está protegiendo, está en una posición de defensa, ¿sí? Porque estoy amenazando a esa civilización europea. ¿Mm? Por eso vemos muchas veces las personas islamófobas hablan desde una posición de defensa, pero es que ellos quieren imponernos nuestras ideas, quieren cambiar nuestra cultura, quieren imponer la Sharia, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a poner un vídeo que pues pone en ejemplo, ejemplifica todo esto que estuve hablando. Voy a poner ejemplo de dos políticos, una de ellos es la alcaldesa anterior y actual de Madrid y el otro pues es un diputado y es el presidente de Vox, un partido político de ultraderecha. Vale. ¿Cree que el Islam es compatible con nuestra cultura? Pues yo creo que a esto no se le puede dar una respuesta fácil. Yo tiendo a pensar que España que es la verdad histórica, España se ha creado en un proceso de reconquista frente a un invasor islámico. Y por lo tanto España, desde un punto de vista de su identidad, es lo contrario del Islam. Y no lo digo desde una perspectiva religiosa, porque en lo que ha decantado el cristianismo, pues ha sido en lo que hoy conocemos respecto a la dignidad del hombre, en la igualdad del hombre y la mujer. El respeto a la dignidad del hombre significa que vivimos en democracias donde todos podemos votar. El respeto a las libertades, una parte muy importante del Islam, es totalmente incompatible con eso. Hay musulmanes, lógicamente, que son buenas personas, que pueden vivir en estados democráticos, que están dispuestos a respetar nuestras leyes, pero hay un porcentaje muy importante que creen en la yihad y que creen que la Sharia está por encima de la ley civil y eso hay que combatirlo. Vale. El siguiente vídeo, que va en la misma línea. Ayuso ha estado pletórica y ha dado un discurso para los libros de historia. Concretamente, para que los libros de historia digan, ¿pero qué narices dice esta mujer? Ve, vamos a verlo. Invadir una nación con 2 milenios de historia, desde la romanización, la monarquía visigótica, la España perdida por la invasión musulmana, que nos hace perseverar durante casi 8 siglos para seguir siendo europeos libres occidentales. Sí, para un poco. A ver, como diría un profesor de historia corrigiendo el examen de selectividad de Ayuso, a ver, no sé ni por dónde empezar. A ver, señora presidenta, primero decirle que España no tiene 2000 años de historia. Algunos sitúan, los más optimistas, el nacimiento de España con la unificación de Castilla y Aragón, con los reyes católicos. Otros aseguran que la unificación real no ocurre hasta Felipe V. Y por otro lado, ¿qué es eso de la España perdida por la invasión musulmana si somos la capital del mundo? ¿Y por qué cuando llega... Vale, esta es la narrativa que hay imperante en la política. Perdón.
Vale. Esa, como he dicho, que es la narrativa que hay en los medios de comunicación, esa es la narrativa que hay en la política. A partir de esa narrativa, pues es que se construyen políticas islamófobas, pues desde esa institución, ¿no? Entonces, como he dicho, en el imaginario colonial, sobre todo la islamofobia hacia las mujeres musulmanas, se ve como esa imagen desgarradora del salvaje en el espejo, ¿sí? Es un concepto de Roger Bartra, que también desarrolla Shirin Adelbi. Si no habéis visto su libro, os recomiendo muchísimo. La cárcel del feminismo, una cárcel epistemológico existencial. Un libro muy importante de Shirin Adelbi. Como he dicho, esa islamofobia hacia las mujeres musulmanas se ve como esa imagen desgarradora del salvaje en el espejo. ¿M? Ese salvaje que le devuelve una imagen a la mujer occidental como una mujer liberada. Mientras más demoniza en el espejo la otra, la imagen que le devuelve a sí misma es la imagen de una mujer occidental, blanca, liberada, libre, civilizada, moderna y desarrollada. ¿Sí? Y olvida y minimaliza y invisibiliza a esta mujer occidental las múltiples violencias y opresiones que viven las mujeres occidentales y occidentalizadas, que pueden ser igual o peor que la que sufren las mujeres musulmanas o las mujeres racializadas en el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, acá mismo las mujeres, las temporeras de fresa fueron liberadas, 20 temporeras de fresa, son mujeres migrantes que vienen a trabajar pues, en el campo, en la temporada de recoger la fruta, fueron esclavizadas en Sevilla, no les dejaban ni beber ni comer y trabajaban 12 horas al día sin pago y una de esas mujeres fue a abortar, o sea, abortó por la fuerza de trabajo. Esto está ocurriendo este mismo año, al mismo tiempo que se posiciona España como vanguardia de derechos de las mujeres. ¿Sí? Entonces, esa salvaje en el espejo que demonizan desde la visión occidental, que es la mujer musulmana con hijab en este caso, y el hijab mismo se vuelve como un símbolo universal de patriarcado. Si lo vemos hoy en día en todos los medios de comunicación, el hijab es el símbolo de patriarcado. Yo realmente, y muchas otras mujeres, vemos muchos símbolos de patriarcado desde varias posiciones y visiones que no se le da tanta bomba, que no se habla de esos símbolos de patriarcado. Sinéad O'Connor, ¿la conocéis? Es una cantante de rock que falleció hace poco, muy, muy famosa. Sinéad O'Connor se había convertido al Islam, se había vuelto musulmana, se había puesto el velo. Sinéad decía que cuando le preguntaron en una entrevista qué fue lo más difícil que había sufrido desde que se ha vuelto musulmana, dijo que el hecho de llevar el hijab. Me critican muchísimo. Muchas mujeres dicen como si les había traicionado al feminismo, etcétera, etcétera. Y ella había dicho que yo veo otros símbolos de patriarcado que no estamos debatiendo. Y ella dijo, para mí, el hecho de que las mujeres se pongan pelo rubio y cada vez que te salen las raíces te lo vas a tocar en la peluquería una y otra vez, semana tras semana, hay una obsesión de que no salga tu pelo natural. Ella dijo que ese mismo pelo rubio es un hijab bajo esa visión occidental sobre el hijab. Eso en sí es un símbolo de patriarcado. ¿Sí? También respecto a esto, Edward Said habló del binarismo orientalista. Os recomiendo mucho su libro Orientalismo. ¿Sí? Y él lo define como el orientalismo como la creación de una idea esencialista de Oriente a partir de lo que Occidente no es. ¿Sí? Si Occidente es una civilización de libertad sexual y de derechos humanos, Oriente es bárbaro porque estas dos prerrogativas no se cumplen, ¿no? Se crea una visión de Oriente a base de dicotomías, lo cual es totalmente esencialista, homogeneizador y colonial, ¿sí?
Aquí, por ejemplo, hemos visto que las mujeres musulmanas políticas que ocupan pues, cargos políticos, diputadas, etcétera, experimentan una forma única de violencia contra ellas. Si vemos, nos fijamos cómo se trata a la diputada Fatima Hamed, una diputada de Ceuta musulmana con hijab, o a Najat Driouech, voy a poner su imagen, disculpen. Un momento, para que la conozcáis. No sé dónde está. A ver, un momento. Disculpe. Vale. Ellas. Si nos fijamos en cómo se les trata a ellas, Vox en un tuit ahí dice, esta que nos llama machistas, que mire primero en su casa, ¿sí? Afirmando que una mujer con hijab directamente significa víctima de violencia de género, ¿sí? Hay una forma de ser musulmanas que las convierte en objetivo de violencia. Por lo tanto, hablamos de islamofobia de género cuando el Estado utiliza formas de violencia de género para oprimir, vigilar, excluir y controlar los cuerpos de las mujeres musulmanas, ¿no? La islamofobia de género existe, yo lo reparto ¿no? en cuatro niveles. Existe a nivel estructural, hay informes del Observatorio de Islamofobia que hablan de cómo la islamofobia de género que experimentan las mujeres musulmanas ha creado problemas en torno al acceso económico, al empleo, a la salud física, al aumento de violencia, de odio, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esa islamofobia estructural e institucional es la sentencia del 13 de octubre de 2022 y también que se confirma después en 2023 del Tribunal de Justicia Europeo que permite a las empresas prohibir el velo. Es decir, les permite rechazar empleadas musulmanas con hijab en nombre de la neutralidad. Desde luego una neutralidad patriarcal e islamófoba, porque al hombre musulmán no se le prohíbe el acceso a empleo. ¿Sí? Una vez más caemos en una islamofobia que afecta principalmente a las mujeres musulmanas con hijab. Les marginaliza, les excluye de la sociedad por su espiritualidad que una vez más no encaja en el sistema mundo moderno colonial. ¿Sí? Luego tenemos los informes, las formas institucionalizadas de islamofobia que existen, por ejemplo, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos hizo un entrenamiento completo a los empleados del aeropuerto y en ese entrenamiento les daban materiales explícitos que miraban a las mujeres musulmanas como una amenaza en torno al terrorismo. Miles y miles de veces que yo pasé por un aeropuerto y me hacen el control de explosivos. Y cada vez que paso, me miran y me cachetean y me hacen un test especial, ¿sí? Y es como o sea, les decían a estos empleados, cualquier mujer musulmana con hijab, las ves actuando, está nerviosa, lo que sea, eso es un resultado de que ya sabes, ten cuidado con ella, es una amenaza, ¿sí? También hubo un curso, voy a poner la imagen del curso, un momento, un curso de la Universidad de Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, en España. Se llama el curso Radicalización Violenta, Análisis, Detección y Prevención. Prevención de la radicalización. Y en este curso se estigmatiza, se señala como terroristas a cualquier persona musulmana. El objetivo de este curso supuestamente es dotar de herramientas a los estudiantes para prevenir y detectar la radicalización de las personas, de los individuos. Y era como ir a la mezquita. Es como cualquier persona que va a la iglesia es terrorista y fundamentalista y se está radicalizando. Era como indicadores así, ir a la mezquita, llevar hijab, el velo, llevar ropa larga, cortarse las uñas eran indicadores de radicalización y se considera una amenaza en torno al terrorismo. Era una
criminalización de las prácticas musulmanas, de las personas musulmanas, una islamofobia que se practica, se entrena a las personas que salen ¿no? a ocupar cargos públicos, a ocupar la sociedad, se les entrena para que sean islamófobas, para que miren a las personas musulmanas como una amenaza. ¿Sí? Os recuerdo que miren y revisen el caso de Mohammed Said Badawi, una persona que vivía aquí, que residía desde hace 30 años, 30 años, 3 décadas. Esta persona era muy activa, militaba en una asociación, defendía los derechos humanos, era como cualquier persona que le echan que no le permiten ir a la escuela o le echan de su trabajo, pues él pues movía cosas, ¿no? Era una persona activista. Esta persona pidió la nacionalidad y la nacionalidad aquí se puede demorar años. La respuesta era, te vas del país porque te estás radicalizando. Entonces, lo echaron del país después de 30 años. Sus hijos habían nacido aquí, no conocen. Él mismo ya no conoce su país de origen. Es que son 30 años y lo echan a un país que ya ni él conoce, ni sus hijos conocen jamás, ni su mujer que es española conoce. Le dicen que te tienes que ir porque te estás radicalizando y dan esta decisión sin juicio porque la pasan como una decisión administrativa a través de la ley a través de extranjería. Esta persona ni pudo defenderse y hoy en día, o sea, hace un año esto pasó, está en Marruecos y se está reinventando, ¿no? Esa es la consecuencia de la islamofobia, que esto es un mensaje, ¿no? La administración nos está mandando un mensaje a las personas musulmanas de que cuidado, si te pones a criticar y quejarte mucho, esta es ¿no? las consecuencias, digamos, ¿no? Así que cuando hablamos de formas institucionalizadas de islamofobia de género, sobre todo, se trata de formas en las que particularmente las instituciones tienen material, tienen formación y están operando y haciendo políticas de discriminación contra las mujeres y personas musulmanas en general. ¿Sí? El tercer nivel que tenemos son las formas interpersonales de islamofobia de género. La mayoría de las víctimas de islamofobia y de los delitos de odio islamófobos son mujeres, ¿sí? Porque, obvio, somos visiblemente musulmanas. Estoy buscando el estudio aquí para ponerlo. Un momento. Sí, se ve, ¿no? ¿Se ve? Bueno, está en Sí, inglés. acá se Que ve. luego, esto es European Network Against Racism, lo podéis buscar después, ¿no? La mayoría de víctimas de violencia de género, de violencia de odio islamófobo, tienden a ser mujeres musulmanas, ¿sí? Y cuando hablamos de las formas interpersonales de islamofobia de género, estamos hablando del aumento de delitos de odio, estamos hablando de la violencia tanto física, emocional, verbal y psicológica que experimentamos las mujeres musulmanas. En el lugar del trabajo, pueden ser los comentarios, constantemente nos están diciendo que nosotras como mujeres musulmanas con hijab no pertenecemos a esta sociedad. ¿Sí? La última es la internalización de las formas de islamofobia de género. Y aquí lo que realmente estamos viendo son las formas en las que nosotras como comunidad, como mujeres musulmanas, estamos interiorizando los mensajes negativos de los estereotipos y prejuicios contra nosotras mismas, ¿sí? Así que cuando esto puede ser como, bueno, si una mujer musulmana es más religiosa, entonces es más oprimida. No es tan libre. O ya sabes, ser una mujer occidental significa de alguna manera eres más civilizada que otra mujer en Irán o otra mujer en Argelia, en el sur global en general, ¿no? Así que son las formas en las que acabamos interiorizando no solo los mensajes negativos, sino que nos convertimos en cierta forma en piezas clave de ese juego islamófobo contra las mujeres musulmanas y las comunidades musulmanas en general. Y aquí quiero como mencionar el fenómeno de las ex musulmanas, o personas que provienen de culturas musulmanas que se vuelven como voces autorizadas de la narrativa islamófoba sobre nosotras mismas.
¿sí? Eh, a ver si lo he puesto aquí, algunos artículos de una persona ex musulmana que, bueno, este Walid Saleh, ¿vale? En una institución se había invitado para hablar de las mujeres, la mujer musulmana, bueno, las mujeres árabo-musulmanas, se había invitado a Walid Saleh. No sé qué veis malo en este cartel, a ver. No sé si podéis decirlo. O sea, ¿cuál es lo que choca aquí? Solo hay hombres. Sí, sí, es un hombre, correcto. Un hombre hablando sobre las mujeres árabo-musulmanas. Pero tú te dices, oye, ¿por qué será que un hombre viene a hablar de las mujeres musulmanas? ¿Por qué se invita a este espacio que debe ser reservado, o sea, los pocos espacios que hay donde podemos hablar, ¿por qué se le va a reservar a un hombre? ¿Sí? Pues resulta que Walid Saleh, quedaos con este nombre, tiene este libro, Feminismo e Islam, una ecuación imposible, un libro islamófobo y orientalista. Es decir, no solamente nos quita voz y agencia, sino que nos representa y nos estigmatiza. ¿Sí? Y esta es una persona ex musulmana. Hay miles y miles de ejemplos como Walid Saleh, ¿no? Bueno, he mencionado como personas musulmanas acabamos interiorizando, es el islamofobia interiorizada, y comunidades y países interiorizamos esta narrativa orientalista sobre el Islam y los musulmanes. ¿Sabéis que en los países musulmanes, hoy en día, también hubo un proceso de modernización de los países musulmanes? Menciono, por ejemplo, Turquía. ¿Sabéis que Turquía era un imperio otomano hasta 1924? Luego viene un gobernante que es moderno, antimusulmán, digamos, que lo que hace es asimilar la sociedad turca, ex otomana y turca, a Occidente. Entonces, se desprende de todo lo que significa tradición musulmana, otomana y turca local. Entonces, lo que hace es prohíbe, por ejemplo, la yelada, es decir, el traje largo auténtico otomano, lo prohíbe, lo reemplaza con el traje occidental del hombre occidental, ¿sí? El turco y el turco otomano antiguamente, antes de 1924, antes de que venga Mustafa, Ataturk, escribían en caracteres árabes y después de él convierte eso en caracteres latinos, etcétera, etcétera. Hubo una occidentalización de la población turca después de 1924. Y en esa occidentalización y modernización de Turquía, lo que ocurre es que se va a prohibir el hijab. Se prohíbe el hijab en un país musulmán. Esta es la forma en la que como sociedad musulmana acabamos interiorizando esta islamofobia de género. Pues se prohíbe el hijab desde 1924 hasta 2014 que sube Erdogan. ¿Sí? Había un caso de Merve Cavakshi Islam, luego los puedo mostrar el nombre, el caso, que fue elegida en el Parlamento de Turquía en 1999, pero no pudo ejercer su trabajo porque llevaba el hijab. Tenía que elegir o quitarse el hijab o ejercer su derecho o ejercer su trabajo como diputada. Esto fue el caso hasta 2014. Estamos hablando de un país musulmán. Otro país musulmán, Marruecos, un país norteafricano. Se dice que es un país musulmán, así se autodefine. En musulmán, hoy en día, no estamos hablando de 1900 ni 2014, hoy en día no se puede, está prohibido que las mujeres con hijab estén en el ejército o la policía.
está totalmente prohibido. Tienes que elegir o quitarte el velo o ejercer tu trabajo. En Egipto, en 2022, 2 presentadoras fueron excluidas de una estación de televisión estatal por decidir usar el hijab en televisión nacional. ¿Sí? Y hubo otro caso en la Universidad Americana del Cairo y la Universidad de Helwain intentaron prohibir la entrada a usuarios de niqab. Es decir, el hijab, bueno, niqab es una forma de hijab donde se deja ver los ojos, ¿no? Entonces, hasta 2009 fue prohibido y también hay un debate abierto hoy en día de que se le quiere prohibir, ¿no? En Túnez hay muchísima prohibición y restricción de las mujeres que usan el hijab en trabajo, en empleo, etcétera, etcétera. Estamos hablando de países musulmanes como acabamos interiorizando estas ideas sobre nosotras. Por eso hablamos de islamofobia de género, que nace con la idea repetida de que las mujeres musulmanas son sumisas y hay una necesidad de salvarlas. Son imágenes totalmente coloniales sobre las mujeres musulmanas como eternas víctimas del patriarcado religioso, que su cultura es un atraso y es lo que lleva a esto, las consecuencias de esto, es un silenciamiento sistemático a las mujeres musulmanas. Y usamos el hijab, como he dicho, como símbolo de traición y el punto donde se acaba la modernidad y empieza todo lo arcaico y lo tradicional, ¿no? Este es el tipo de narrativas también que se ve en los medios de comunicación mainstream, que constantemente, si nos fijamos en la forma en la que se representan a las mujeres musulmanas en los medios de comunicación y también las series, etcétera, es siempre que no tenemos capacidad de acción. Somos meros testimonios, somos los objetos de estudio a la que hay que intervenir, que necesitamos ser salvadas, que estamos oprimidas y que siempre hay un hombre terrible en nuestra vida del que necesitamos ser salvadas, ¿no? Voy a poner un ejemplo de todo esto, seguro que lo habéis visto. ¿Habéis visto la serie El Príncipe? ¿Conocéis la serie El Príncipe? Muy famosa aquí en España. Bueno, y esto, la paradoja del silenciamiento. 1, 2, 3, 4, 5 tíos hablando del Islam, la burka y el hijab en Europa. Así. O sea, a mí me parece esta imagen violenta. Vale, me gustaría que veáis esta. Voy a dar 2 ejemplos de cómo ¿no? se proyecta la imagen de la mujer musulmana. No, los medios de comunicación ya sabemos, pero la cultura popular, es decir, la serie Élite, que es muy famosa. Bueno, el background de esto, el contexto, es que esta mujer, pues su familia, lo mismo, su familia es arcaica, su padre es muy tradicional, digamos, se enamora de un hombre cristiano blanco y este blanco la va a salvar. Esta narrativa es la trama de cualquier película sobre nosotras mismas. Hay una única narrativa y una única imagen que se refleja de las mujeres musulmanas. Misma imagen, otra serie. Terrible. O sea, me parece a mí esto muy violento porque es la típica narrativa sobre nosotras mismas. No hay diversidad, es muy aburrido además. Incluso en esta serie, el hombre que es policía
Y lo mismo, la madre tiene pues, es muy conflictiva, su familia, pues son tradicional, lo mismo, ¿no? Son cerrados y ella lleva el hijab. Entonces, para ser salvadas y para como culminar esa escena de complacer al hombre blanco occidental, pues se quita el hijab como ese símbolo de liberación. Además, la escena dura un montón, o sea, es muy larga, ¿no? Entonces, este es el tipo de narrativas, ¿no? Se nos niega la mera agencia de teorizar, de producir conocimiento sobre nosotras mismas desde el contexto y con herramientas que salen de la lógica occidental moderna, ¿no? La investigadora y doctora Ghufran Khairallah, ella hizo un análisis sobre los discursos mediáticos de la prensa española británica y ella nota que en la prensa española hay una línea de controlar el debate y el discurso público por periodistas que son del MIM y que no son musulmanas, ¿no? Las musulmanas ni siquiera tienen acceso al debate sobre las musulmanas, ¿sí? No tenemos acceso a debatir y hablar sobre nosotras mismas, porque estamos consideradas pues como ignorantes, oprimidas, y las periodistas españolas son las portavoces de nosotras que nos quieren liberar, ¿no? Lo que notó también la investigadora es que en el discurso mediático británico hay una visibilidad de la mujer musulmana británica con el hijab, ¿no? The Guardian, que es un periódico británico, lo que hace es abrir un foro para que las mujeres musulmanas puedan publicar artículos online, ¿no? Mientras que en España tenemos una versión y somos silenciadas en cuestiones que nos conciernen. Esa es la actitud paternalista, ¿no? No se cuenta con nosotras en el debate público. O algunas redes, espacios, solamente llaman a personas musulmanas para hablar de temas del Islam, nada más. No conocemos de ingeniería, no conocemos de política, no conocemos de nada. Solo podemos hablar de Islam, ¿no? Mira, un alcalde, sobre este silenciamiento y quitarnos agencia, un alcalde de una ciudad francesa salió a decir que las mujeres musulmanas que llevan el hijab les parecen menos sexy, menos atractivas. Voy a poner el vídeo. A mí me gusta poner vídeos porque se ve un poco más allá de la teoría, se ve cómo se refleja estos discursos en los medios, ¿no? A ver, aquí está. Les gens ont tellement changé. Les gens ont changé. Moi, je n'ai jamais vu, quand j'avais 18 ans dans mon quartier, une fille voilée. Il y avait plein, en particulier d'Algériens et d'Algériennes. On trouvait plutôt les filles plutôt sexy, vous rappelez, les beurettes et tout. Attendez, aujourd'hui, elles sont pas sexy, ça c'est le moins qu'on dise, elles sont voilées. Je veux dire. Terrible. Este hombre no se atrevería jamás a decir que los hombres musulmanes le parece menos sexy con una, ¿cómo se llama? Lejia. A ver, barba. Jamás se pone a criticar la barba. Pero el objetivo de crítica se vuelve una vez más la mujer musulmana con hijab. Entonces no podemos hablar de islamofobia sin hablar de género, porque nuestros cuerpos están atravesados por el racismo, además de otros sistemas, machismo. Por eso hablamos de islamofobia de género. Nuestros cuerpos están constantemente cosificados e infantilizados. Hablamos de la islamofobia como un sistema machista, patriarcal y racista, porque ejerce sobre las mujeres musulmanas y tiene los mismos mecanismos que el patriarcado, que el que tanto se quejan pues mujeres blancas, ¿no? No sé si habéis visto un cartel que ponían el IDF, bueno, asociaciones así israelíes, ponían un cartel que decía, yo soy árabe y yo soy mujer, soy árabe y vivo en Israel. Puedo trabajar, puedo hacer una carrera porque vivo en Israel. Es decir, como esa islamofobia de género se utiliza por imperialistas israelíes para justificar en este caso un genocidio. ¿Sí? Esta Shirin Edelmi plantea una definición de la islamofobia que es más afín a la realidad de las mujeres musulmanas. Ella dice que la islamofobia es un dispositivo de poder colonial y es triplemente generalizado en el sentido de quién la genera son las instituciones del sistema mundo moderno, colonial, cómo se genera, a través de qué,
a través del objeto colonial, que es la mujer musulmana con hijab, y sobre quién tiene mayor incidencias es sobre nosotras, las mujeres musulmanas con hijab. Así que no hay islamofobia sin género, ¿sí? Voy cerrando, ¿verdad, Stephanie? Eh, ¿Cuánto tiempo sí, tengo? sí, nos queda como unos 20 minuticos para preguntas con el público. Vale. Vale, vale. Gracias. Pues nada, os animo a que veáis el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia, ese informe que sacó, que constata de que el discurso islamófobo y antimusulmán en la red ha aumentado un 20%, en 2022 34%, y sitúa la islamofobia como la tercera categoría de odio más frecuente en redes, superada por el racismo y la xenofobia. Por eso es importante hablar y mencionar y definir esta islamofobia, ¿no? Em, por supuesto, las mujeres musulmanas están en la intersección de todas estas violencias. Y quiero hablar de la impunidad que tiene esta islamofobia. O sea, la gente puede ser y soltar discursos islamófobos así impunemente, ¿no? Em, este, a Omar le preguntaron, Omar Suleiman, le preguntaron en Al Jazeera por qué esta retórica antipalestina y este racismo hacia las personas musulmanas no se abordan de la misma manera en la que se abordan otras formas de discriminación. ¿Sí? Y él dice que llevamos años diciendo que la islamofobia es la única forma aceptable de intolerancia y racismo en Occidente, sea en el ámbito político, social, cultural, etcétera. No vas a ver y no vais a ver gente perdiendo sus puestos de trabajo por ser islamófobos o por ser antipalestinos, por ejemplo, ¿no? Es al revés. Por defenderlos se está perdiendo trabajos y se está perdiendo puestos. Entonces, lo que estamos viendo es la acumulación de varios años de deshumanización a las personas musulmanas y en este caso palestinas, que en este grupo homogéneo también son víctimas de islamofobia las personas cristianas y palestinas, que son completamente invisibilizadas en esta, ¿no? En esta guerra y en este genocidio, ¿no? Como víctimas de esa deshumanización islamófoba. De hecho, la mera existencia de cristianos palestinos es un obstáculo importante a la narrativa islamófoba, porque la mayoría de la gente occidental no tienen idea de que hay cristianos palestinos, aunque Jesús es palestino, pero o sea, se los olvida, o sea, se les olvida situar de que es posible de que seas árabe y cristiano. De hecho, si os pongo a pensar en una persona musulmana, vuestra mente se va directamente a una persona árabe. Y ustedes saben que solo el 20% de los musulmanes son árabes. El 80% de los musulmanes no son árabes, ni se ubican en la península arábiga. El país con más musulmanes está en Indonesia. Porque cuando pensamos en una persona musulmana, no nos imaginemos una persona asiática, que es lo que más corresponde a la realidad. ¿Sí? Entonces, se han invertido muchísimos fondos durante décadas para acostumbrar al imaginario común a la deshumanización de los cuerpos racializados y musulmanes, ¿no? Desde el proyecto colonial en Argelia hasta la invasión de Irak en Afganistán, la deshumanización del otro ha sido desde siempre una práctica para justificar el proyecto colonial y sionista en el caso palestino y las guerras y las invasiones cuando hablamos de Irak, cuando hablamos Irak, Siria, Yemen, Libia, etcétera, etcétera, ¿no? Voy cerrando para dejar tiempo a debate y preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Chaima. Gracias. Muy interesante. Creo que todos estamos como aprendiendo y desaprendiendo lo que ya veníamos. Tenemos el chat muy activo, algunas intervenciones, algunos mensajes. Voy a leer rápidamente. Ana María Suárez nos dice que gracias por visibilizar esto de la historia. Es supremamente doloroso. Tenemos una pregunta del público de María Camila Ballesteros. Entonces ella te dice, estimada Chaima,
¿Qué opinas de lo que propone Fran Fanon en torno a cómo el sujeto racializado interioriza las violencias de los colonizadores a nivel psicológico? ¿Esto se refleja en cómo se blanquean la piel, alisan o se aclaran el cabello? ¿Consideras que la opresión interiorizada psicológicamente hace parte de condiciones históricas y estructurales o solo es una violencia de tipo subjetivo? Bueno, está un poquito larga, Totalmente pero interiorizamos las violencias, los estereotipos y como dicho, nos volvemos piezas claves en ese juego racista. Es decir, nos convertimos, o sea, es una trauma, es que la sociedad blanca, occidental, colonial, construye personas con traumas, sobre todo personas que comparten varias culturas. Por ejemplo, si mi padre nació en otro país o hablamos otro idioma, esta sociedad no está preparada para aceptar una diversidad cultural, una diversidad espiritual, etcétera, etcétera. Lo que la conclusión de esto es que se construyen traumas y lo que hacen los niños a veces es construir varios mundos. El mundo de la casa, donde comparto mi cosmovisión, donde comparto una espiritualidad determinada, el mundo de la calle, donde desarrollo habilidades sociales que a veces son contrarias a las que tengo en casa, me vuelvo incluso islamófobo, tengo un lenguaje distinto. Y el mundo de la escuela, que también es un mundo distinto. O sea, nos volvemos personas esquizofrénicas y me parece muy traumático. Hay un momento, voy a terminar con esto. Sirina Delbi hablaba del concepto del Tawhid, también Amina Wadud, que recomiendo si queréis profundizar sobre, por ejemplo, feminismo islámico, os recomiendo Amina Wadud. Escribe en inglés. Ella habla de que la sociedad musulmana, por ejemplo, tiene una cosmovisión de al Tawhid, la unicidad, ¿no? Es decir, el otro me complementa. Pero en la sociedad occidental, el otro amenaza mi existencia, porque yo me he construido a base de reflejo del otro. Entonces ella propone de que hay que volver a la cosmovisión de la unicidad, del tawhid, el concepto del tawhid, y es que el otro me complementa como pieza en esta sociedad. ¿Sí? muchas gracias. Tenemos una intervención. Javier, adelante. Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Vale, gracias. Chaima, no, primero, pues agradecerte. Ha sido una intervención excepcional. Creo que hay muchos puentes de comunicación con las perspectivas de coloniales que se han pensado desde América Latina. También diferencias, y eso nos da cuenta de que, digamos, la colonialidad tiene unos elementos culturales arraigados, que no es algo basado en un determinismo biológico, en una superioridad racial, sino que es un discurso que se ha construido, son unas relaciones de poder construidas estratégicamente en función de la cultura. Yo quisiera preguntarte, Chaima, por un debate que a mí me ha llamado mucho la atención, pero por mi distancia de pronto con la historia de África, no lo he podido como profundizar más allá, y es que en América Latina hay dos teóricas de feminismo colonial que tienen unas posiciones muy diferentes, ¿no? Por un lado está Rita Segato, que nos va a decir que el patriarcado no es un invento, digamos, colonial, sino que o sea, el patriarcado es una estructura de dominación mucho más antigua, que el patriarcado occidental es un patriarcado mucho más violento y agresivo contra las mujeres, pero ya existía en los pueblos originarios de América antes de la llegada de los europeos. Y por otro lado tenemos otra teórica que se llama María Lugones, que María Lugones lo que nos va a decir es que el patriarcado sí es un dispositivo creado por el régimen colonial, ¿no? Y ella incluso nos plantea que en las sociedades africanas, en el pueblo yoruba, antes de, digamos, de los escenarios de colonización, había incluso sociedades matriarcales, había sociedades donde no había una subordinación de las mujeres frente a los varones, ¿no? Entonces, bueno, supongo conoces mucho más el contexto de África en ese sentido, desde esa perspectiva histórica, y qué posición tendrías frente a eso, si el patriarcado es una institución típicamente colonial moderna o Mm, si lo precedía, digamos, en los pueblos originarios de África. Y sí. muchísimas gracias, de verdad muy valiosa tu presencia en Gracias esta a cátedra. ti. Gracias a ti.
Mira, este debate también está desde África y desde pueblos musulmanes. Yo he trabajado más por el feminismo musulmán y el feminismo decolonial, ¿sí? Entonces, el patriarcado y o sea, tenemos que diferenciar el patriarcado y la construcción de género, ¿sí? La construcción de género como una construcción social es una construcción colonial, ¿sí? Eh, Sabemos muy bien que hay pueblos que eran matriarcales y después del proceso de la colonización se han convertido en pueblos patriarcales. Desde África puedo mencionar el pueblo amazigh, el pueblo bereber. Por ejemplo, rifeño, en el norte de África, tenemos pueblos amazigh que en el siglo VIII teníamos a mujeres que son reinas y jefas de Estado. Por ejemplo, la reina Dihia, o lo que llaman Kahina. Esa reina amazigh era una luchadora, una política que incluso luchó contra la colonización occidental y árabe. Pero después del proceso de la colonización se construye la categoría de género y la categoría de mujer, etcétera, etcétera, y se construye una sociedad patriarcal después de ese proceso. Con esto puedo mencionar también la sociedad nigeriana de Zazzau, o la sudanesa Kandaki, o Nzinga en Angola, Ashanti en Ghana. Son pueblos y naciones totalmente matriarcales. Se convierten después, bueno, hoy en día todavía hay poblaciones que todavía mantienen ese sistema matriarcal, se convierten en poblaciones patriarcales. Mirad, os doy otro ejemplo. Irán, que parece que conocemos todos, pero luego no tanto, ¿no? Irán antes de 1970, hoy en día tenemos una visión de Irán como un pueblo intrínsecamente patriarcal, ¿no? Antes de 1970 tenemos que volver a 1930. 1930, a través de un golpe de Estado, se impone un gobernante, un Shah, que se llama Shah Riza Shah, puesto por poblaciones occidentales. Lo que va a hacer es modernizar a Irán. Y en Irán se obligaba a las mujeres por ley dejar de utilizar el hijab y occidentalizarse. Se prohíbe las prácticas y las tradiciones de Irán. Lo que hace la colonización, no significa esto que el patriarcado no existía socialmente en Irán. Lo que pasó a través de una visión colonial, a través de la colonización y la modernización del Estado de Irán, lo que pasó es que el patriarcado se institucionalizó. Y cuando institucionalizas el patriarcado, controlas más efectivamente a las mujeres. Entonces se lo obligaba, se mataba, se asesinaba a mujeres que llevan el hijab porque se considera una práctica arcaica, tradicional, y queremos ser un pueblo occidental moderno. Jamás pensaríamos en Irán y criticaríamos Irán desde una posición occidental que mataba a las mujeres por usar el hijab. Después de esto, lo que hereda, la herencia de esto, es que después de la Revolución Islámica, algunas poblaciones va a adoptar esta forma de, esta herramienta, y va a imponer el hijab. Pero antes del Occidente nunca se había impuesto desde las instituciones una práctica religiosa. Tenemos en nuestra cosmovisión musulmana, se prohíbe imponerle a una persona una práctica religiosa. No se le permite, no se puede. Está escrito tal cual en el Corán. No hay coacción en cuestiones de fe. ¿Sí? En Marruecos, después de la colonización, desde 1900, hasta 1957 tenemos la independencia de Marruecos de las potencias francesas y españolas, se impone el Código Civil napoleónico. Es decir, se deja de utilizar las prácticas religiosas musulmanas y se impone el Código Civil familiar de napoleónico, de Francia, de Occidente. Y hasta hoy en día estamos luchando contra este Código Civil y de familia. Nos estamos como descolonizando de ese Código
Código Civil y volviendo a nuestras prácticas religiosas. En el Islam, la mujer puede divorciarse sin tener ningún motivo. Y hasta 2004 en Marruecos, en el Código Civil, se ponía que la mujer no puede divorciarse. Esto es solamente cuestión, o sea, es el hombre el que tiene la decisión de divorciarse. No es un código civil musulmán, no está basado en prácticas musulmanas, sino en prácticas coloniales. Es decir, se institucionaliza una vez más el patriarcado a través de esa colonización. No sé si me he podido explicar a través de estos ejemplos. Mejor imposible. Mil gracias. Mil gracias De por la nada. respuesta. Bueno, tenemos, en general, el público está pues muy contento por la intervención, te agradecen por la intervención. Mabel Jimena Velázquez pues dice que los medios de comunicación excusados en la libertad de expresión, en donde se imponen en ocasiones ideas o percepciones, en lugar de generar espacios imparciales, respetando las ideologías y creencias. Creo que es un poco esa crítica que tenemos desde las redes sociales, desde los medios de comunicación, donde siguen perpetuando estos estereotipos tan marcados. Totalmente. Bueno, Yo puedo decir un comentario. claro. Enrique Dussel decía, yo lo sigo muchísimo, y también Ramón Grosfoel, que es mi vecino y mi amigo hoy en día, que vive, o sea, se mudó a Granada. Eh, Decía Enrique Dussel que yo ya no quiero dialogar con el norte, yo quiero tener diálogos sur a sur. Es decir, las poblaciones del sur global y las poblaciones colonizadas debemos empezar a dialogar entre nosotras y entre nosotros. Debemos empezar a abrir espacios de debates donde podemos hablar en primera persona, porque a mí siempre un blanco antropólogo me ha hablado sobre Venezuela y Colombia. Yo no he hablado con venezolanos y colombianos para conocer su contexto y su historia. A mí me lo ha dicho un hombre blanco. ¿Sí? Debemos dejar de hablar al otro a través de ojos del norte, sino empezar a vernos la cara y a dialogar, ¿no? Sí, acá tenemos una pregunta del público, Magali Rodríguez, y que va muy de la mano a una que te tenía. Ella nos dice, considerando su exposición, ¿cómo podemos en Colombia ayudar para que se conozca la realidad de las mujeres musulmanas? Y básicamente nuestra pregunta era eso, preguntarte acciones concretas que nos recomendarías para que todas y todos desde nuestras comunidades, desde nuestro puesto de trabajo, desde la educación, podamos precisamente desmantelar esas visiones tan coloniales que están tan imperantes hoy en ¿Me ¿Aló? escuchaste? Perdón. No se escuchó. Lo último no. No, eso, ¿qué acciones reales nos puedes recomendar precisamente para desmantelar todas estas visiones tan coloniales que tenemos tan vigentes hoy en día? ¿Qué podemos hacer desde la educación, pero también desde la cotidianidad? Yo creo que, bueno, esta Ochicuriel decía que, hablando desde el feminismo decolonial, que hay que hacer un desenganche epistemológico, desengancharse de las categorías occidentales modernas y herramientas occidentales modernas para hablar de nosotras y para hablar del otro. Es decir, empezar a citarnos, empezar a leernos, empezar a escuchar a las personas que viven esa realidad y no escuchar una única narrativa que nos muestra Occidente y que nos sugiere Occidente que escuchemos. Hay una diversidad y una heterogeneidad impresionante sobre las poblaciones musulmanas que debemos conocer y debemos ver su propuesta. Hay que abrirse los ojos y leer a las personas musulmanas. Bueno, acá hay una intervención de Luisa Domínguez. Ella dice que si bien apoya el tema de la pérdida de tradición, cultura y costumbre de los musulmanes frente a políticas occidentales, le queda una duda frente a las mujeres que se han visto envueltas en temas de terrorismo o que en un punto sí son violentadas en sus derechos, pues parte de las políticas occidentales también son por seguridad. Entonces ella dice que, por ejemplo, el no uso del hijab es lo que se nos vende. Como tema de seguridad, Sí, es lo que se vende, sí. Mm. El año pasado se ha apuñalado a dos mujeres musulmanas que llevaban el hijab,
que eran visiblemente musulmanas, al lado de la Tour Eiffel en Francia, en París. Lo ha apuñalado mujeres blancas. Entonces, vamos a vigilar y vamos a o sea, como acosar a cualquier mujer blanca de islamófoba, o sea, totalmente así de manera ciega, claro que no. La mayoría de de las víctimas de los atentados terroristas son musulmanes. Y la mayoría de atentados terroristas globales no los cometen musulmanes, sino gente que pertenece a grupos de extrema derecha. ¿Dónde están las leyes? ¿Dónde están las políticas que victimiza o que criminaliza a cualquier persona que pertenece a la extrema derecha? Gracias. Tenemos otra pregunta. Estefanía Nao nos dice que cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las mujeres musulmanas hoy en día como resultado de esas visiones coloniales. Poder trabajar y poder vivir y poder tener una independencia económica. Actualmente en Europa, como he dicho, hay una sentencia de que permite a las empresas prohibirle el trabajo, prohibirle un puesto de trabajo a mujeres musulmanas con hijab. Nos quieren totalmente marginalizar y excluir de la sociedad. Entonces, el mayor desafío es que hay una sociedad racista y patriarcal que ejerce violencia sobre nosotras mismas. Lo que hacemos nosotras es, por supuesto, estudiar y, por supuesto, generar espacios propios, es decir, tener independencia económica que no depende del Estado, por supuesto. Porque si dependes del Estado, el Estado te conforma y si no te conformas a las normas de Estado, pues no eres bienvenida. Hay una última pregunta del público y pues te preguntan que si existen normatividades de libertad religiosa en España. La libertad, bueno, España es un estado aconfesional, es decir, supuestamente el estado pues no tiene ninguna religión y hay una cierta libertad religiosa que en el caso de España es desde 1980. Antes de eso, un Estado, una persona, ciudadano español, significa que es cristiano católico. Y desde 1980, pues hay acuerdos, digamos, entre la Comisión Islámica de España y el Estado en ciertas cuestiones para tener cierta libertad religiosa. Pero vemos perfectamente donde hay muchísimos huecos y mucho que hacer en esta libertad que no es, o sea, no sé cómo puede ser, o sea, ¿dónde está la libertad religiosa cuando a mí una sociedad me prohíbe ejercer mi espiritualidad o me coacciona? Es decir, o te quitas el hijab o no trabajas, o te quitas el hijab o no estudias. Desde luego esto no es ninguna libertad. Claro que sí. Nos piden si nos puedes repetir el nombre de la bibliografía y de la autora que nos recomiendas para profundizar sobre el tema. Quizás de Yo pronto puedo por el chat darles es una más fácil que bibliografía, nos perdón, podamos tener el nombre. Sirin Adelvi. Ay, no me escribe la S, perdón. Ahora, perdón. Sí, Sirin eh, Adelvi. También puedo mandarles un PDF pues, bibliografía. sí, sería muy útil y nosotros la podemos reproducir. Para eso aprovecho para recordarles que diligencien la asistencia. Con la asistencia, los correos que nos lleguen a través de la asistencia, podemos enviarles la bibliografía. Pues Chaima, muchísimas gracias. De verdad, para nosotros es muy especial, muy importante, muy interesante tenerte en este espacio, poder mostrar otra visión, poder desmontar todas estas eh, estereotipos, visiones coloniales que tenemos aquí en Occidente como tan montadas, tan fuertes y darnos cuenta que hay posibilidades de estructurar. Creo que una vez escuchándote, creo que el tema es generalizado. Sabemos que es fundamental tener como ese compromiso activo, como con cambiar esas estructuras y este compromiso precisamente viene por un lado desde la educación, educándonos, conociendo más sobre
cultura, historia, las percepciones que ustedes tienen. Por supuesto, la empatía es algo que tiene que primar, el diálogo intercultural para cambiar todos estos estereotipos y reconocer, poner esta verdadera diversidad y esta riqueza, estas experiencias tan bonitas de las mujeres musulmanas que nos has contado, que no es solo lo que estamos viendo en televisión, no solo lo que leemos, sino que va mucho más allá. Nada, pienso que al lograr de construir todas estas visiones, vamos a tener una sociedad más justa, más equitativa, que precisamente celebre esa diversidad. Totalmente. ¿Aló? Y que dejemos de oprimir con etiquetas que son evidentemente inestables, pero no, básicamente es eso, es que esto, y estamos seguros que esta cátedra, esta ponencia del día de hoy es una llamada a reflexionar y actuar para tener un lugar, un mundo más inclusivo, más respetuoso para todas y para todos. Muchas gracias por tu participación, muchas gracias por la participación de todas las personas que nos acompañaron en esta cátedra. Recordarles que si participan en al menos 8 sesiones Se te de cortó. la cátedra, Doc, se le cortó la comunicación. pues recibirán cada asistencia. Ay, ¿me escuchan? No, Está no, fallando internet. lo anterior que dijiste se Bueno, cortó. no, les decía que por favor diligencien la asistencia para poder al final del año enviarles su certificado de asistencia. Es muy importante, la encuentran en el chat. Y nada, pues básicamente lo que decía era que, que esta ponencia creo que para todos fue ese llamado de atención a reflexionar para actuar como de manera más inclusiva, más respetuosa con las diferentes realidades que vivimos en el mundo. Nuevamente agradecerle a nuestra invitada y bueno, desearles un feliz día para todas y para todos. Gracias por la Muchas gracias. invitación y gracias por el espacio. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Chao. Chao. Gracias.